guerrerosesme.blogspot.mx. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuántas veces hemos estado en situaciones adversas y cuántas veces más nos hemos podido levantar en la unidad y en la firme determinación de que podemos salir adelante? Esta asamblea no es la excepción. Tiene que tomar los acuerdos que nos permitan hacer avanzar nuestro movimiento y no retroceder. No retroceder, compañeros. El cálculo del gobierno, es que la resolución de la Suprema Corte de Justicia que nos niega el amparo del Poder Judicial de la Federación se convierta en un golpe anímico de derrota que nos impida levantar la frente para continuar en la lucha. Porque nos han hecho creer desde los medios de comunicación, con las declaraciones del actual secretario del Trabajo, Navarrete Prida, de que no hay otro remedio más que irnos a retirar, y eso es una mentira, compañeros. A eso le están apostando, porque después de esta aberrante resolución de la Corte, ¿qué más pueden hacer en contra de nosotros? No pueden hacer nada más. Y quiero recapitular de dónde venía esa sentencia del tribunal que nos dio el derecho al patrón sustituto. El tribunal colegiado que el 13 de septiembre del 2012 nos da prácticamente la victoria jurídica, compañeros. Y una cosa debemos dejar clara en nuestra conciencia: obtuvimos la victoria jurídica, compañeros, y nos la fue arrebatada prácticamente en lo equiparable a un asalto a mano armada, con el despojo de una resolución que obedece a los intereses de las grandes empresas transnacionales que se quieren adueñar del sector energético en el país, que obedecen a los intereses de la oligarquía política convertida en gobierno, que insiste en privatizar los servicios públicos. Detrás de la decisión de la Corte están estos fuertes intereses económicos. Nosotros dijimos que por la vía política podíamos encontrar una solución, que por la vía jurídica, tarde que temprano, tendríamos que llegar a un 13 de septiembre, porque el Poder Judicial de la Federación, y en este caso el segundo tribunal, nos dio la razón, compañeros. Ya ha habido un atraco en la segunda sala de la Suprema Corte, porque prácticamente se está enterrando el Estado de Derecho y la propia ley de amparo. Y esto solamente ocurre en nuestro país. La vía política nos dio para alcanzar la libertad de nuestro compañero Blas, detenido en el reclusorio Oriente. Nos dio también para alcanzar la libertad de nuestro compañero Miguel Márquez Ríos, aquí presente. La vía jurídica nos dio para obtener un triunfo jurídico en el Tribunal Colegiado de Circuito, que dijo que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje había vulnerado nuestros derechos fundamentales. ¿Por qué entonces no aceptó el gobierno de Enrique Peña Nieto la decisión del tribunal? Y miren,
Es importante saber lo que está pasando y entender por qué está pasando. En esa medida, compañeros, nosotros podemos remontar ese estado de ánimo a la baja que resulta de este atraco en la Corte y analizar las perspectivas hacia adelante. Primero, compañeros, nosotros no estamos derrotados. La vía política está abierta. En la medida en que nosotros desacatemos la resolución de la Corte y no acudamos a la liquidación, en esa misma medida estamos legitimando nuestras demandas y estamos fortaleciendo nuestro movimiento. Debemos aprovechar eso, fortalecer a nuestro movimiento. Para fortalecer nuestro movimiento tenemos que ser analíticos, críticos y autocríticos con lo que hemos hecho. Y a nosotros no nos asusta ni nos preocupa tener que reconocer nuestros errores, nuestras limitaciones, compañeros, pero al mismo tiempo, en forma constructiva, trazar la ruta hacia adelante. Nunca ver hacia atrás, compañeros. Siempre hay que tener la mirada en lo alto, porque solamente así podemos ver a dónde queremos llegar. Algunos piensan que la vía jurídica está completamente cancelada. Y no es así. Ni a nivel nacional ni a nivel internacional. Y se preguntan, ¿pero cuántos años van a tener que pasar, Humberto? 6, 7 años. Y yo les digo, la vía política está abierta. Y en esta asamblea tenemos que sacar el acuerdo de emplazar a la negociación al gobierno federal con base a las propuestas que nosotros hemos llevado. ¿Qué llevamos de propuestas? Queremos contrato colectivo, compañeros, y queremos que nuestro sindicato siga existiendo. Y de ahí no nos tenemos que bajar. La vía política está abierta y si somos capaces, primero, de no renunciar a nuestro derecho al trabajo, segundo, de mantenernos unidos sin que nadie se liquide, y tercero, de desplegar una acción nacional que sacuda al país, que articule a las resistencias, tenemos la posibilidad, compañeros, de forzar una salida política al conflicto en un corto plazo, porque al gobierno no le está yendo bien. En un corto plazo, compañeros, en un corto plazo, si somos capaces de sacudir con la movilización al país. Hoy por la mañana conocimos de una encuesta en donde la mayoría de los encuestados dice que está a favor de que el sindicato negocie con el gobierno una salida, donde el 48% de los encuestados dice que el sindicato mexicano debe de continuar con sus protestas. Hay un sentimiento de indignación nacional en contra de la Suprema Corte de Justicia después de que liberan a una criminal extranjera y condenan a 16.599 trabajadores a sufrir del despojo al derecho al trabajo. Hay un sentimiento de indignación también en nosotros. El momento duro de la tristeza, el momento duro de la sacudida sentimental y emocional, compañeros, de esta asamblea tiene que ser superado. Tenemos que ver hacia adelante. Y nosotros, en el Comité Central, hemos preparado un proyecto de resolución
resolución que, más allá de continuar con el análisis, plantea sobre el análisis de que la salida política está abierta y que puede ser a corto plazo, trazar una ruta que nos permita lograr reposicionar al sindicato en la mesa de negociaciones. Todos entendemos que lo que buscó el gobierno con la revocación de nuestro amparo fue reposicionarse en la mesa de negociación, a donde tenía la desventaja de tener que negociar bajo las condiciones de la propia sentencia del tribunal, que lo obligaban al pago de los salarios caídos, al reconocimiento del contrato colectivo del sindicato y a la reinstalación de los trabajadores en la Comisión Federal de Electricidad como patrón sustituto. Y ellos dijeron: esto no puede ser, no solamente porque le representaba un gasto económico, sino porque le representaba una derrota política para la oligarquía, para su gobierno burgués, para las empresas transnacionales, y la posibilidad de dejar vivo a un sindicato democrático independiente que sin duda se iba a oponer y se va a oponer a la reforma energética, a la privatización de Pemex, a la reforma hacendataria que castigará con más impuestos al pueblo. Actuaron de manera estratégica, pero actuaron sobre un terreno lodoso que les va a hacer caer a corto plazo, porque ya en todo el país se organizan las resistencias en contra del neoliberalismo. Desacatar la sentencia, compañeros, debe quedar claro, es entrar en la desobediencia, y es lo que planteamos: pasar de la resistencia civil y pacífica a la desobediencia civil y pacífica, primero desacatando el fallo de la Corte y no yéndonos a liquidar, compañeros. Esa debe ser nuestra respuesta política unitaria para acabar con esta jodida resolución de la Suprema Corte de Justicia. Nos vamos a liquidar, compañeros. Nos vamos a liquidar, compañeros. El Comité Central y la Comisión de Trabajo para esta asamblea. 1. Desacatar el fallo de la Suprema Corte de Justicia que revoca la sentencia del segundo tribunal colegiado que nos da derecho al patrón sustituto por ser ilegal y anticonstitucional, asumiendo la desobediencia civil y pacífica como una nueva etapa de nuestra lucha de resistencia. 2. No liquidarnos, rechazar las liquidaciones que ofrece la Secretaría del Trabajo y continuar la lucha hasta alcanzar la victoria. Esta decisión debe ser democrática y colectiva, tomada en la Asamblea General y consulta de base. 3. Tomar todas las medidas políticas, jurídicas y económicas suficientes y necesarias para garantizar la sobrevivencia de nuestro sindicato y evitar su disolución forzosa. Emplazar al gobierno de Enrique Peña Nieto a instalar cuanto antes la negociación con el sindicato. 4. En lo inmediato garantizar por diferentes vías fuentes de ingreso económico, base material para la continuidad de la lucha para todos los trabajadores en resistencia, rentar la infraestructura sindical, obtener contratos de obras con el gobierno del Distrito Federal, formar cooperativas, y también para eso es necesario hacer un censo de toda la base social de la resistencia. Descentralizar la administración de los deportivos, integrando consejos de administración con compañeros jubilados para la creación de estas cooperativas. 5. En esta etapa, luchar por la vía política, social y jurídica nacional e internacional para alcanzar nuestro objetivo
la recuperación de nuestra fuente de trabajo y contrato colectivo. En lo jurídico, en forma inmediata, exigir cuentas y reclamar los fondos de prevención social, programa habitacional y seguro sindical, propiedad de los trabajadores. Abrir espacios de comunicación para los distintos grupos de trabajo en la programación de Radio SME. Montar una campaña nacional e internacional de denuncia en contra de la revocación de nuestro amparo con el objeto de deslegitimar la resolución de la Corte, impulsar la solidaridad con nuestra lucha y coordinarnos con otras fuerzas en los territorios donde estamos. La base de estas campañas son las brigadas electricistas de resistencia. Colocar mantas en todos nuestros locales sindicales, tomar acciones para abrir los medios de comunicación, abrir espacios para que nuestro secretario general y del exterior, compañera y compañero, puedan tener voz en los medios de comunicación. Organizar brigadas de difusión, visitas a otras organizaciones, acudir a asambleas, foros y reuniones y a cualquier otro evento donde podamos informar. Intensificar el trabajo político con los usuarios del servicio, organizar comités y asambleas de usuarios con ese fin y organizar y promover nuevas mesas de quejas. Intensificar el proceso de construcción de nuevos proyectos tácticos y estratégicos. Con ese fin, emplazar a la reorganización territorial de nuestras fuerzas, crear coordinaciones territoriales por delegación política y municipio. Miembros del Comité Central, conjuntamente con la Comisión de Trabajo, implantarán esas coordinaciones para llevar adelante las campañas de propaganda y proyectos organizativos. Impulsar una jornada nacional de protesta en la modalidad de 3 caravanas, como una fórmula organizativa que articule nuestra lucha con el conjunto de las luchas del movimiento nacional de resistencia. Aquí lo que se plantea, que de estas 3 caravanas, una vaya hacia los Estados Unidos, que sea la columna central de las caravanas, y que hagamos un recorrido. En el recorrido vayamos articulando con otras organizaciones, en mítines, en asambleas, en conferencias de prensa, y que de esta manera se visibilice la situación que guarda nuestro conflicto. Llegar hasta la frontera y pasar del otro lado, compañeros, porque tenemos en el comunicado que acabo de leer de la AFL-CIO la solidaridad de estas organizaciones para que podamos transitar por el territorio de los Estados Unidos, llegar a Washington y ahí entregar nuestra queja en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, son de las propuestas que traemos a hacer públicos los acuerdos de esta asamblea, la publicación de un desplegado esta misma semana. En este mismo renglón, el Comité Central elaborar y lanzar una carta dirigida a la base social de la resistencia, argumentando las razones del por qué no liquidarnos. Realizar un ciclo de asambleas divisionales, departamentales y seccionales para analizar la situación actual, generar alternativas e instrumentar los acuerdos de nuestra Asamblea General. La idea es de que todos los departamentos, secciones y divisiones convoquemos asambleas, demos una discusión sobre el análisis de cómo estamos y ahí mismo tomemos los acuerdos que nos permitan instrumentar los acuerdos de esa Asamblea General. También planteamos la necesidad de reorganizar nuestros medios de comunicación. Necesitamos centralizar los medios de comunicación alternativos del SME, definir una sola línea editorial, de tal manera que seamos homogéneos en los planteamientos y que podamos potenciar también las alternativas comunicativas. También estamos planteando, compañeros, asistir a varios eventos de carácter nacional con los acuerdos de la Asamblea en el sentido de avanzar en la unidad popular nacional en contra del neoliberalismo. Hay dos momentos inmediatos que nos parece importante asistir. Uno es al encuentro de organizaciones populares hacia la unidad nacional en contra del neoliberalismo el día 16 en la Universidad Obrera, y también estamos por definir una fecha para que el Tribunal Permanente de los Pueblos convoque
a una audiencia internacional de las 7 audiencias temáticas y ahí podamos confluir con otras organizaciones. Nosotros vamos a plantear el tema de las caravanas con esas organizaciones, tanto en la Universidad Obrera como en el Tribunal Permanente de los Pueblos, a fin de que de manera conjunta podamos articular o definir una ruta hacia el norte, otra ruta hacia el sureste y una ruta hacia el occidente, y de esta manera podamos desplegarnos prácticamente en gran parte del territorio nacional. Son los planteamientos que nosotros traemos. Básicamente se trata de crear las condiciones para enfrentar esta nueva etapa de la lucha. La lucha, compañeros, no termina. El golpe jurídico que recibimos tiene la intención de desmoralizar a la resistencia, pero también tiene la intención de deslegitimar a la dirección del sindicato. Ya estamos percibiendo una campaña sobre interno de descrédito hacia la dirección del sindicato, responsabilizando de los resultados de lo que hemos venido dando. Nosotros queremos decir que la discusión del quehacer de la organización no ha sido unilateral, que hemos discutido en la Comisión de Trabajo, en la propia Asamblea General, y es ahí donde se definen por mayoría, en forma colectiva, las rutas del sindicato. Nosotros no tenemos pues resquemor a la crítica, pero nos parece inoportuno que se piense que es el momento para desacreditar a la dirección, porque eso, en lugar de unificarnos, compañeros, nos va a dividir. Entonces también hacemos ese llamado a la unidad. Estamos en el mismo barco, vamos caminando, vamos construyendo juntos y vamos a ganar. Y finalmente, compañeros, repetiré aquí unas palabras que me quedaron muy grabadas ahí por el año del 87, cuando entré a trabajar a Luz y Fuerza del Centro. Me tocó en suerte, y compañeros jubilados saben, me tocó en suerte conocer a Luciano Galicia, un viejo militante sindical de izquierda en nuestra organización, un excelente orador, que después de construir un discurso impecable, dijo al final unas palabras que quiero repetir hoy para ustedes. Al final, el triunfo no será de la burguesía. Al final, el triunfo no será del imperialismo. Al final, el triunfo será de la clase obrera. ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! guerrerosesme.blogspot.mx